2-1 ya. Star Wars Historia, la era pre-república de Meranion. Simio no mata simio, Poli. La era prerrepública. La Ah, era está abajo. prerrepública o edad temprana hiperespacial es el periodo que va desde la formación de la galaxia, Creo que ya aproximadamente se escucha 13.000 bien. millones de años antes de la batalla de Yavin, hasta la fundación de la No, le antigua subir un República poco. Galáctica en el 25.053 antes de la batalla de Yavin. Durante esta época, de la que se tienen muy pocos datos, se produce la evolución de las especies de la galaxia y el comienzo de las Creo que ahí en civilizaciones y los volumen viajes estamos bien ya. espaciales. Hace 13.000 millones de años, en una galaxia muy muy lejana, al igual que en el nuestro, el universo de Star Wars comenzó con un Big Bang. Con el paso del tiempo, las galaxias, los sistemas y los planetas fueron tomando forma. Aproximadamente 5.000 millones de años antes de la batalla de Yavin, Pucha, que el Legends estaba grande y desarrollado. aparece la vida en el planeta Goroth Prime. También aparece en otros muchos planetas. Se escucha eco. La puta madre, otra vez. ¿Y no se escuchaba con el anterior el eco? ¿No se escuchaba el eco con el de Dragon Ball? Porque no toqué nada. Con el tiempo, la vida evolucionó y aparecieron las primeras especies inteligentes. Comienza la evolución de especies como los Wookiees y los Chevin en sus planetas natales. Las primeras civilizaciones. Al igual que la mayoría de la información perteneciente a esta época, el origen de los humanos es Ahí poco está. preciso y en parte desconocido. Es universalmente aceptado que los humanos aparecieron en algún planeta de los mundos del núcleo, cerca del centro galáctico. Inscripciones Los humanos privilegiados como siempre en historias escritas por humanos. encontradas por arqueólogos dan como planeta de origen de la especie humana el planeta Notron, aunque ha sido imposible de comprobar. También es posible que otra especie, como los celestiales o los Rakata, Celestiales. transportase a los humanos primitivos desde su planeta original hasta Notron y otros planetas. A ver, yo sí veo posible que se los encontrara nos encontrara algún gobernante antes de que llegáramos a desarrollar algo. De hecho, se cree que los humanos fueron esclavizados por los Rakata y por lo tanto transportados a diferentes localizaciones para realizar trabajos forzados. Sin embargo, los registros de los Rakata no contienen información referente a que hubiesen esclavizado a los humanos en algún momento. Hacia el 200.000 antes de la batalla de Yavin aparece el ¿De primer dónde viene esta conflicto música? Me suena importante en el que conocida. participan humanos. Los Cell, especie antecesora de los humanos, y los Taung, quienes más tarde serían conocidos como Mandalorianos, lucharon por el Oh, control de su mundo natal, Notron. Cuando los Taung intentaron conquistar la capital de los Cell, un volcán entró en erupción, devastando a los Cell. Plot Armor. Este hecho fue tomado como una señal divina por los Taung, quienes crearon el poema épico Da Buerda Verda, guerreros de la sombra en su idioma, como pasaron a llamarse a sí mismos a partir de ese momento. A pesar de la devastación, los Cell consiguieron expulsar a los Taungs del planeta, que en el futuro sería conocido como Coruscant. Alrededor de unos 100.000 Oh, años después Coruscant. entraría en acción una misteriosa especie conocida como los Celestiales. El origen de los Celestiales es desconocido, pero son considerados una de las Los sapitos hueones los crearon. razas más poderosas de la galaxia. Los Celestiales entraron en contacto con muchas razas de la galaxia y esclavizaron a varias de ellas, los Kilix, los Qua, los Gri y los Rakata. Joder, a los cuas esto lo ninguneaba todo el mundo. Con la mano de obra esclava realizaron grandes obras, como la creación del sistema coreliano usando la estación Centralia, una estación espacial capaz de mover planetas usando rayos tractores. Hacia el 90.000 antes de la batalla de Yavin, la metrópolis conocida como Ciudad Galáctica había ocupado toda la superficie del planeta Coruscant, teniendo que empezar a construir niveles encima de los anteriores, práctica que se realizaría a partir de ese momento. Entre el 37.000 Sí, porque Coruscant realmente creo que como planeta es como más grande de lo que es en realidad. Porque tiene como una capa puesta por encima de otra capa que está puesta por encima de otra capa. Es como Terra de Warhammer, realmente ya no hay naturaleza ahí. Solo edificio sobre edificio sobre edificio sobre edificio. y el 35.000 antes de la batalla de Yavin ocurren dos hechos que marcarán el destino de la galaxia. Por un Los lado, los Rakata Rakata, esclavos de los Celestiales, desarrollaron y los Jedi. su tecnología usando el lado oscuro de la fuerza, y se rebelaron contra sus amos. Entrando en guerra Joder, a estos Kwai no les respeta a nadie. Hay miles de capas de ciudades en curso. Exactamente. también con las otras razas esclavas de los Debe Celestiales. ser que, ponele, es una esfera de 3000 kilómetros, por tirar un ejemplo, Coruscant. Pero después, gracias a las capas de ciudades, son 5000 kilómetros. De La esta mayoría manera, son el inhabitables. Y tampoco es una sorpresa que no sea habitable un planeta así de dominio de grande los Celestiales fue sin sin un solo árbol natural en todo ese lugar. usurpado por los Rakata, quienes crearon su imperio infinito.
El uso del lado oscuro de la fuerza convirtió a los Rakata en una raza sin piedad, cruel y arrogante. Durante la expansión de su imperio conquistaron y esclavizaron toda raza que encontraron, y son causantes de saquear completamente recursos de planetas y de terraformarlos para adecuarlos a sus necesidades. Se cree que estas dos civilizaciones, los celestiales y los Rakata, son los responsables de la dispersión y recolocación de algunas razas en diferentes mundos, además de cambios en la flora y fauna y en la geología de planetas. Sí, porque ellos fueron los responsables también de la destrucción de Tatooine, que era un planeta hermoso con mucho verde y mucho todo, y ahora es un desierto. curiosidad, un fallo en la terraformación de Kashyyyk por parte de los Rakata llevó al Ah, y lo crecimiento de Kashyyyk descontrolado de también, los bosques del planeta, lo de los dando bosques lugar a los estos. enormes árboles Urosir. El otro hecho de gran importancia para la historia de la galaxia fue la activación de los To-Yor, 8 naves espaciales de forma piramidal que estaban esparcidas en diferentes planetas de la galaxia. Los To-Yor llamaron a aquellos sensibles a la fuerza e iniciaron un viaje a diferentes En Legends sí, lo que mundos dije para yo, recoger a más peregrinos. de que hicieron que Tatooine pase de ser un planeta verde y bonito a un desierto. Finalmente, los To-Yor llegaron a Tython, un planeta con gran conexión con la fuerza. Tras juntarse con un noveno To-Yor que había en Tython, se dispersaron a lo largo del planeta y liberaron a sus ocupantes. Los ocupantes, provenientes de una docena de planetas, entendieron que su propósito en Tython era estudiar la fuerza. Crearon la Orden Jedi Jedi, y que no son los construyeron mismos, que no son los mismos Jedi que existen ahora en la Orden Jedi. un templo Son en cada uno de diferentes. los 9 To-Yor, repartidos por el planeta. A diferencia de los posteriores Jedi, los Jedi de Tython buscaban el equilibrio de la fuerza y estudiaron tanto el lado oscuro como el lado luminoso. Hacia el 30.000 antes de la batalla de Yavin, los Rakata alcanzaron su máximo esplendor. Su imperio se expandía por grandes territorios, incluyendo territorios de los Gree y los Qua. Durante este tiempo, los Esos Killiks Kwa nadie los intentaron respeta. conquistar Corriban, pero fueron rechazados por la especie Sith. Tras Especie Sith no es lo mismo que que los Sith actuales. esto, los Killiks desaparecieron de mundos donde habitaban, como Alderaan y Al-Sakan. Hay quienes creen que los celestiales los llevaron a las regiones desconocidas de la galaxia. Lo cierto es que en Alderaan quedaron Killiks en hibernación. Más tarde despertarían de su letargo, dando problemas a los colonos humanos. Los Rakata llegaron al planeta Corriban hacia el 27.700 antes de la batalla de Yavin. Solo para que terminen siendo expulsados por los Sith. Pero los Sith, bajo el mando del Rey Hada, se dieron cuenta de que los Rakata planeaban conquistar su planeta y lucharon contra ellos. Los Rakata devastaron el planeta en su ataque, convirtiéndolo en un páramo desolado, pero fueron vencidos por los Sith. Los Sith se Y justo en ese momento fue que aprendieron que existían los poderes del lado oscuro, porque en esa época, que yo recuerde, ellos no conocían esto. trasladarían a Zios, dejando Corriban Y Laras ahora. como su planeta tumba. No entendí donde qué sus dijiste, líderes Cabo. eran enterrados. Usando la tecnología de hiperimpulsor de los Rakata, los Sith se expandieron por la caldera Estigia, la región circundante a su planeta de origen. De esta manera se creó el llamado espacio Sith. Poco ¿Sabes qué me serviría mucho, Poli? Que tuviera 5 bits, que con un bit hagas eso de mandar el mensaje ese y que lo diga el bot. Voy a configurar en algún momento el botón Speak, es la alerta esa de Speak, para que por puntos un bot diga los mensajes. Esta derrota comenzó. Tengo entendido que tuvieron 2 derrotas. Primero la de las peleas con los Sith y después contra los Jedi. Y eso empezó la debacle. Y bueno, siguió el pequeño detalle de que los atacó un virus super mortal y peligroso que les impedía usar los poderes de la fuerza del lado oscuro. Que básicamente toda su tecnología se basaba en eso. después, los humanos nativos de Coruscant comenzaron a lanzar naves para colonizar otros planetas, como Kuat, Metelos, Alderaan, Coros Mayor, Rendili o el Cúmulo Tion. Debido a que El todavía Cum. no se había descubierto una tecnología superior, estas naves solo podían viajar a velocidades por Camisa, no debajo tengo plata. Sí, ya sé, por eso pensé lo del bot. Ya lo voy a poner para que puedan usar puntos y usar un bot para hacer eso. de la velocidad de la luz, tardando mucho tiempo en llegar a su destino, por lo que se usaban naves durmientes en las que sus tripulantes estaban en animación suspendida. Los devaronianos también comenzaron en esta época la colonización de mundos. Las guerras de Tython. Los Esto creo colonos que... de Tython crearon Ay, me dio ciudades po. para Eso aquellos no lo que no eran conozco. sensibles a la fuerza, pero el planeta demostró ser muy peligroso para aquellos sin la habilidad necesaria, por lo que los no sensibles a la fuerza fueron recolocados en los otros planetas del sistema Tython. Los sensibles a la fuerza nacidos en estos planetas eran trasladados a Tython para ser entrenados en la Orden Jedi. Sin embargo, Ah, ya desde sus inicios secuestrando pibitos para moverlos a su religión. surgió un resentimiento hacia los Jedi por parte de los habitantes de los demás planetas.
En el 25.805 antes de la Ah, batalla qué de buena está Yavin, esta. la reina déspota Hadilla del planeta Shikakua conquistó todos los planetas del sistema. Tras esto fijó su atención en Titan e invadió el planeta. En la batalla final, el ejército de Hadilla fue derrotado, y ella misma murió a manos del Jedi Exactamente, son tres pasos que realmente creo que si uno de esos tres momentos no hubiera ocurrido, los Rakata aún podrían haber seguido gobernando. Porque una derrota contra los Sith fue feo, pero probablemente se podrían haber recuperado si no fuera porque durante la recuperación también sufrieron la derrota contra los Jedi. Y ya dos derrotas seguidas y que después venga una enfermedad terrible, eso te jode. Pero si por ejemplo nunca hubieran peleado contra los Sith y solo hubieran perdido contra los Jedi, o incluso sin pelear contra los Sith hubieran peleado contra los Jedi, capaz que incluso no hubieran perdido, sino que hubiera sido una pelea más igualada como justamente la que tuvieron contra los Sith. Una pelea que realmente no fue tan devastadora hasta cierto punto. Y si no perdieron tanto, se podrían haber cuidado de la enfermedad. Es como que la enfermedad fue el paso más importante, pero si no hubiera sido porque fueron ya debilitados de antes, capaz y se habrían salvado como especie. de Ien Lok. Así acabó la guerra déspota. 12 años después del fin de la guerra, los Rakata llegaron a Titan, pero fueron expulsados por una alianza formada por sensibles y no sensibles a la fuerza. En la década siguiente se perdió el equilibrio entre los Jedi, que se dividieron entre seguidores del lado luminoso, llamado Ashla, y seguidores del lado oscuro, o Bogan. Los seguidores del lado luminoso, liderados por los maestros Rayibari, Garon Rand, Calabrin Yoda aún no existe, le faltan unos cuantos siglos para que aparezca Yoda. y Ter Sendon, fundaron un nuevo grupo, la Orden Jedi, con la intención de usar sus poderes para proteger a los débiles. En algún momento, el maestro Rayibari fue corrompido por el lado oscuro, y junto a sus seguidores y un ejército de monstruos creados por el lado oscuro, atacó a los Jedi. Este conflicto se conoce como las Guerras de la Fuerza. Rayibari y sus seguidores fueron derrotados, pero viendo la destrucción causada por el lado oscuro, los Jedi decidieron abandonar Titan y se asentaron en otros planetas. Finalmente llegarían a Ossus, donde se asentarían definitivamente. La caída del Imperio. Sí, sí me acuerdo la historia de este que usaba una especie de armadura bueno, se parecía a una armadura mandaloriana actual, que era alguien que trabajaba para los Rakata, fue a atacar a los Jedi, falló, pero se terminó uniendo a los Jedi traicionando a los Rakata. Sí me acuerdo más o menos de esa historia. Infinito. Hacia el 25.200 antes de la batalla de Yavin, el Imperio Infinito de los Rakata comenzó a fracturarse. Por un lado comenzó una guerra civil entre las diferentes facciones del Imperio, a lo que se sumó una misteriosa enfermedad mortal que se expandió rápidamente entre los Rakata. Y antes de que lo diga él, capaz que lo digo yo, existe la teoría de que mientras llegó la enfermedad del Imperio Rakata ya estaba debilitado. Por lo que se dice que en teoría fue uno de los esclavos que tenían los Rakata, aprovechando la debilidad del Imperio, logró crear este virus para introducirlo en el Imperio y que se empezaran a debilitar aún más. Más tarde se diría que la enfermedad fue creada No, no, ¿cómo que un milenio? Cabo, si estamos como a más de 20.000 años todavía. por alguna de las razas esclavas Estamos de los como Rakata. Otro de los problemas a los sí, que a se 20.000 enfrentaron los años más o Rakata, menos quizás estamos más grave de ellos, antes de la batalla de Yavin. fue la pérdida de su conexión con la fuerza de una En todo caso creo que serían incluso unos cuantos milenios, no siglos. manera repentina e inexplicable. Sí, Yoda murió a los 999 años, ¿verdad? O yo soy el que está recordando cualquiera. Que Yoda vivió prácticamente casi un milenio. O fue casi un siglo. Mira, dato re importante y me he olvidado. Esto les impedía usar su propia tecnología, Ah, pero después pregúntame en términos de reproducción humano-alienígena, las la cual se Twi'lek. alimentaba del lado oscuro, y se vieron obligados a utilizar tecnología inferior Igual, Twi'lek y Togrutas. O sea, la raza de esta que tienen como dos tentáculos en la cabeza. Y la raza de Ahsoka. Igual están God, ¿no? Son que God. no necesitaba el uso de la fuerza. Se cree que esta pérdida de conexión se debe a una mutación en la plaga que los acosaba. Esta situación de debilitamiento del imperio propició Es verdad, no solo les quitó la fuerza, sino que los mataba también. Los dos son igual de jodidos, la verdad. violentas rebeliones de esclavos, a las que los Rakata no podían hacer frente. Su única opción fue abandonar sus ¿Dónde está conquistas y el Imperio? Faltan unos cuantos años para el Imperio. Esto es incluso antes de la República. Mucho, mucho antes de la República. retirarse a su planeta natal, Lejón. Así, en menos de 100 años el Imperio Infinito se desmoronó.
Tras la caída del Imperio Infinito, especies como los humanos y los duros consiguieron entender el funcionamiento de los hiperimpulsores controlados mediante la fuerza que usaban los Rakata y adaptarlos a sus necesidades. Así comenzó una nueva era de viajes espaciales con naves que podían saltar al hiperespacio y por lo tanto podían conectar planetas en pocas horas o días. El Me hiperimpulsor no faltaban solo se siglos para desarrolló que ahora. Y un siglo son como 100 años, ¿verdad? No sé, soy malo para matemáticas. en mundos del núcleo como Corelia y Duro, sino también en regiones Yo quería aclarar que era milenio. Sí, 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 milenio. Me equivoqué yo. como el cúmulo Dion, donde desarrollaron su propio hiperimpulsor con fragmentos de tecnología Rakata y balizas hiperespaciales. Conflicto, Imperio Hat, Sim el Déspota. Como ¿Quién hemos es dicho Sim? anteriormente, desde Coruscant, en los mundos del núcleo se enviaron naves durmientes a diferentes planetas con la intención de crear colonias. Una de estas naves llegó al cúmulo Dion, donde sus ocupantes desarrollaron una sociedad y adaptaron la tecnología usada por los Rakata. La limitada tecnología aisló a los tioneses del núcleo galáctico, olvidando sus orígenes. El cúmulo Tion alcanzó importancia galáctica unos 100 años antes de la Sí, 100 fundación de la años. República Ah, sí, sí. Galáctica, sobre el 25.150. Sí, ahí tenemos 25.000 antes de la batalla de Yavin. O sea, alrededor de 25.000 años antes del Imperio y 24.000 años antes de Yoda. Antes de la batalla de Yavin. En esta época el Y un milenio son 100 siglos. cúmulo Sí, 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 ya soy malo en matemáticas, pero sí, por lo menos eso pude saberlo. Pude saber que 100 por 10 es 1000. Ya estoy progresando un poco. Tion fue controlado por Sim el Déspota, hijo de un pirata, quien fundó el Imperio de Sim. Sin embargo, las conquistas de Sim rápidamente lo enfrentaron a los Hutt. El Imperio Hutt fue la potencia dominante en la galaxia desde la caída del Imperio Rakata hasta la creación de la República, aunque el poder que ejercían era principalmente económico. Las luchas por el control del cúmulo Ciclata Con el control dieron del lugar a cum. 3 batallas entre las dos potencias. El Imperio Sim fue derrotado y el propio Sim acabó prisionero de los Hutt. Además, como resultado de esa guerra, los Clatonianos, los Bodrans y los Nicto acabaron esclavizados bajo el poder Hutt. El objetivo de este proyecto es resumir la densa historia del universo de Star Wars en una serie de vídeos que la expliquen de una manera sencilla y entretenida. Épico tipo, muchas gracias. Espero que sigas con estos videos. Aunque me siento mal porque yo haré exactamente lo mismo y ahora siento que como que le estoy robando contenido. Y los primarcas en ningún lado porque eso es Warhammer y esto es Star Wars, Poli. Pero bueno, moraleja, ¿cómo le daba una Twi'lek?